Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, estos tiempos apocalípticos, escatológicos o del estudio de las últimas cosas, del cumplimiento profético, del principio de dolores y de la antesala del arrebatamiento y la gran tribulación, demandan mucho discernimiento. En este programa estaremos estudiando acerca del espíritu superior que debería tener todo creyente, que forma parte de la serie sobre el discernimiento espiritual y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. En la epístola de Santiago, contenida en la Biblia, en el capítulo 1, versículo 24, leemos lo siguiente: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado y prosperado en todo lo que emprenda. Este versículo expresa un principio de formación espiritual conocido como la perfecta ley de la libertad, en la cual hay que perseverar, es decir, conocer y permanecer, hacerla un principio repetitivo de vida, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios, practicante de la misma, para ser bienaventurado y prosperado en todo lo que se emprenda. A continuación vamos a ver cómo los siguientes siervos del Señor lograron ser reconocidos y valorados por su comunión con el Espíritu Santo. Sirvieron como ejemplo, porque miraron constantemente en la perfecta ley de la libertad, que es la palabra de Dios, y perseveraron en ella, en su cumplimiento, y como consecuencia de ello fueron prosperados en todo lo que emprendieron. Estimado oyente, el libro de Daniel, en el capítulo 1, leemos la historia bíblica de Daniel, cuando él mismo es llevado cautivo a Babilonia, donde él y sus amigos fueron hechos esclavos bajo el reinado de Nabucodonosor el Grande. Es interesante el relato, ya que narra por las dificultades que tuvieron que pasar y la forma como, con su inquebrantable confianza y comunión con Dios, pudieron salir de dentro de la prueba. Leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículos del 17 al 20, lo siguiente: A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, que luego se fueron llamados Sadrach, Mesach y Abednego, eran jóvenes de espíritu superior, dotados de toda ciencia y sabiduría, mientras que se encontraban en cautiverio en Babilonia bajo el rey Nabucodonosor. Siendo esclavos pudieron triunfar dentro de la adversidad. Repito esto, siendo esclavos pudieron triunfar dentro de la adversidad,
porque tenían una relación superior con Dios, que sustentaba su espíritu superior. Leemos igualmente en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 40 en adelante. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Dios los exaltó al máximo. Ahí dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y sus amigos los pusieron sobre los negocios del reino. Fueron colocados en lo alto, aún siendo esclavos, la peor condición del ser humano, en un país extranjero. Pero lo interesante es que Dios los respaldó por su obediencia, valentía y apego a su palabra. Leemos en Daniel capítulo 6, versículo 3, lo que ahí nos dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense que ahí dice: Daniel era superior porque había en él un espíritu superior. La bendición sobre Daniel continuó a la muerte del gran Nabucodonosor, y le sucedió el rey Darío y luego el rey Ciro de Persia. Vemos en el capítulo 6 del libro de Daniel, versículos 25 al 28, lo siguiente: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Estimado oyente, Jehová nos dice que Él está contigo si eres esforzado y valiente. Si eres ¿qué? Esforzado y valiente. En la Biblia hay muchas otras personas mencionadas con un espíritu superior. Dios se fijó, por ejemplo, en Gedeón y lo llama esforzado y valiente, lo que quiere decir que estas características de su personalidad resaltaban de su espíritu superior, y por esta relación con Dios es que es
escogido para liberar al pueblo de Israel de mano de los madianitas. Esforzado y valiente significa que en él estaba siempre el querer como el hacer la voluntad de Dios en su vida, para lo cual se esforzaba en tener comunión con Jehová su Dios. En José se manifestó un espíritu superior durante todos los años de su cautividad y esclavitud. El fenómeno era que dentro de la adversidad siempre se destacó y llegó a ser el primero en todo, a tal punto que le confiaban sin reserva los bienes de sus captores y acataban las decisiones que él tomara acerca de lo administrativo. Dice la palabra en el libro del Génesis: mas Jehová estaba con José. Había una relación estrecha de amistad, de comunión, de unidad, que a pesar de la adversidad, José mantuvo con Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 9, se narra cómo Jehová escoge a Josué para que emprenda el liderazgo del pueblo de Israel. Dios vio en Josué su espíritu superior, una condición de servicio y fidelidad durante años a Moisés de manera incondicional, y es premiado tomando el lugar de éste a su muerte. Leamos en el libro de Josué, en el capítulo 1, desde el versículo 5 al 9. Y ahí dice lo siguiente: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Viendo los versículos anteriores, podemos sacar en concreto las siguientes características del que posee un espíritu superior. Mantenían una relación de comunión estrecha con Dios. Se mantenía en oración o conversación con Dios. Amaban a Dios por sobre todas las cosas. Estaban dispuestos a dar su vida por la causa de Dios. Estaban ávidos de obedecer a Dios. No escatimaban para Dios nada de lo que poseían, ni tiempo ni bienes. Creían en todo lo que habían aprendido de Dios y lo ponían en práctica en sus vidas. Fidelidad incondicional para con Dios. Respeto a las autoridades superiores y respeto a las autoridades puestas por Dios. Tomando en cuenta las características antes descritas, podemos entender por qué fueron estos valientes tomados en cuenta para la obra de Dios. El enfoque que tenían en sus vidas y la relación personal con Dios era muy diferente a la que tenemos la mayoría de los cristianos de hoy día. Su actitud ante las dificultades era igualmente diferente.
Las dificultades eran la guerra, entre otras cosas, y daban la vida, si era necesario, por la causa de Dios y su pueblo Israel. En aquellos días no existía la Biblia, escrita como la tenemos hoy. No había manuscritos accesibles para estudiar la palabra de Dios, y por lo tanto solo se podía valer de los dichos e historias contadas acerca de Dios, más su creencia en Jehová y su relación de comunión personal con Dios, que supieron desarrollar y los acercó al trono de la gracia. Leamos en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 10, lo que ahí establece. Como principio, cuando Daniel supo que había sido firmado el edicto del rey, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Daniel tenía una vida de oración diaria. Oraba 3 veces al día. Establecía una comunión constante con Dios, una consulta constante, y por lo tanto estaba más cerca de Dios. Y esto se reflejaba en su espíritu superior. ¿Hacemos eso los cristianos de hoy en día? ¿Cuántas veces ora usted al día? ¿Cuánto tiempo le pone de oración a Dios? ¿Ora usted 1 hora? ¿Media hora? ¿15 minutos? ¿Se acuerda de orar por los alimentos? Es interesante tomar y pensar cuál es nuestra comunión para con Dios y por qué muchas veces tenemos dificultades porque no tomamos en cuenta a Dios. Hay unos principios que hay que tener siempre en cuenta en nuestra vida cristiana. Dios está al alcance de una oración. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios actúa. Debemos de orar y orar y orar hasta que oremos. ¿Cuál era el secreto de Daniel? Que oraba constantemente, 3 veces al día. Estimado oyente, cuando se presentan las dificultades, no se enfoque en las circunstancias adversas y sus problemas, sino en el Dios que soluciona todos los problemas. Dios quiere cambiar su espíritu y levantarle como un conquistador de este mundo. Todo lo que Dios ha puesto en su mano le será multiplicado. Dios es un Dios de proezas, de victorias, y le gustan los retos, las situaciones difíciles en las cuales nos podamos destacar como soldados suyos. Él establece que el que toma el arado y mira atrás no es digno de él. Jesús, nuestro Señor, derramó su sangre para adquirir una esposa, una iglesia victoriosa. Sin embargo, en esta historia hay algo más que solo una boda. Esta esposa, me refiero a usted, está siendo levantada como arma de Dios en su mano para hacer cumplir la victoria sobre su enemigo el diablo, que ya ha sido alcanzada, que ya ha sido arrebatada, que ha sido ya victoriosa sobre el diablo, mostrando el triunfo de Jesucristo a todos los poderes demoníacos. Usted tiene el destino y propósito de realmente mostrar la gloria y la victoria de Dios a los principados, poderes cósmicos y fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esto significa que usted no está en posición de espectador, sino más bien a la ofensiva. Comience a orar como Daniel 3 veces al día. Entre en comunión con Dios.
ponga su corazón delante del Señor, derrame su espíritu delante de Dios y verá resultados. La iglesia lleva demasiado tiempo consumida en una mentalidad de rapto, de solo aguantar hasta que venga Jesucristo y nos rescate de nuestros apuros. Esta mentalidad no concuerda con las Escrituras y esta generación está despertando a la realidad de nuestro llamado sublime, de nuestro propósito eterno como ejército de Dios, con una comisión de hacer respetar la victoria de Jesús, que Jesús obtuvo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, José, Gedeón, Josué, Elías, Eliseo, Moisés, Sansón, Jeremías, David, Salomón, Ezequiel, Esdras, Abraham, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Felipe, Noé, Enoc, Melquisedec, Esther, entre otros, fueron exaltados por su espíritu superior. Falta tu nombre. Todas estas narraciones son para destacar un solo punto: que si no se tiene comunión con Dios, es imposible ser victorioso en esta vida cristiana. Un espíritu superior solo se logra en comunión íntima con Dios y en ser amigos de Dios. Oremos. Señor, pon en mí otro espíritu, un espíritu superior. Dame un espíritu valiente, esforzado, propio de un conquistador. Te alabo por la victoria en oración. Enséñame a orar, interceder y clamar delante de tu presencia a favor de tantas necesidades y para que muchos procedan al arrepentimiento. Señor, en tu nombre haré prodigios y milagros. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde el cielo está sonando la trompeta de alarma. Elija hoy a quién ha de servir. Muchos en el cuerpo de Cristo han elegido servir a Dios. Pero la gran pregunta ahora es: ¿quién se levantará con fervor ardiente para tomar la comisión del cielo de hacer avanzar el reino de Dios hoy? Habló para ustedes el doctor Ricardo Pachón.